Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les queremos plantear el análisis sobre la toma de posesión del nuevo Consejo de Ministros o, como se ha dicho esta mañana, Consejo de Ministras y Ministros. El alcance que pueda tener para la provincia de Cádiz, para el futuro de España, para el Partido Socialista e incluso el impacto que va a tener en la política española el hecho de que gobierne Pedro Sánchez y el Partido Socialista. ¿Quién empieza? ¿Manolo? ¿Empieza tú? Sí, vengo preparado. No, bueno, pues, hombre, yo creo que en primer lugar, el equipo de gobierno que ha dado a conocer el presidente Sánchez, pues parece que ha sorprendido y que ha sorprendido favorablemente. Esa es la reacción general que se puede apreciar. Por tanto, podríamos decir, utilizando un símil futbolístico, que la foto del equipo parece buena. Ahora hay que ver cómo juega ese equipo, teniendo en cuenta que va a tener que jugar en campo contrario, va a tener que jugar en un campo difícil, yo diría que hasta embarrado, y en el que las entradas no van a ser precisamente suaves, sino que van a ser contundentes. Yo creo que la sensación que da también es que no es un equipo de suplente, no es un equipo para jugar cuando ya uno se ha clasificado, sino es un equipo para clasificarse. Es un equipo que manda el mensaje de que el tiempo que esté va a estar con ansias de ganar la Copa, para lo que pueda venir luego. Como luego entraremos en más asuntos, yo diría que algunas señas de las que también ha sorprendido es la forma en la que se ha ido dando a conocer el gobierno. Se ha acabado con ese secretismo en el que parecía que había filtraciones, iba a ser, no iba a ser hasta el último día. No, se han ido dando a conocer con naturalidad los puestos, pero en un orden que yo creo que ha sido un orden muy bien pensado. Porque, claro, lo primero que se dijo después de la moción de censura es que estaba vendido a Podemos, estaba vendido al separatismo, etcétera. Bueno, pues el primer nombramiento que hace es el de Josep Borrell, que si por algo se distingue por no ser precisamente muy afín a los postulados independentistas. De hecho, la reacción del presidente de la Generalitat ha sido contundente. Ha dicho, no es una mala noticia, sino que es una pésima noticia una persona como Borrell. Y luego también ha hecho un gobierno en el que no ha dado cabida a otros partidos. Desde el principio dijo que este iba a ser un gobierno socialista y con la incorporación de otras personas que, sin ser del Partido Socialista, pues están en la órbita del socialismo. Yo creo que hay que destacar que la composición, el número de mujeres en relación al número de hombres, y eso quiere decir que otras veces se ha dicho, bueno, me doy por enterado. Bueno, pues después de lo que ocurrió en España el 8 de marzo, no solo se ha dado por enterado, sino que ha hecho un gobierno en coherencia con lo que hoy está siendo, yo creo, que uno de los motores de cambio más importantes y con más futuro que hay, que es el feminismo. Es un gobierno también bastante europeísta, no solo por la presencia de Borrell, que es un hombre muy significado en el ámbito de Europa, o por la llegada también de la que va a ser ministra de Economía, que era directora general de presupuesto en la Comunidad Europea, sino que esto también es una forma de
de producirse, muy contraria a la tendencia que hay en Europa después del Brexit, con los gobiernos xenófobos y eurófobos que ha habido pues en Italia, en Hungría, bueno, en Inglaterra con el Brexit, etcétera, etcétera. Por tanto, son estas pinceladas las que doy. Luego entraré en algunos de los nombramientos, pero que son lo que yo de momento significaría más. Y ahora a esperar a ver cómo juega ese equipo. Muchas veces una alineación parece buena, pero después el partido, cuando hay dificultades, pues hay que ver cómo se maneja ese equipo. Emilio. Bueno, esto es el resultado final de, primero, por la parte del Partido Popular, de la confianza permanente en no hacer nada porque las cosas se resuelven solas. Entonces eso tiene su tiempo y lo tuvo Mariano Rajoy, y creo que acertadamente, calmadamente, en los temas de la crisis, que hay que reconocérselo como alguien que bueno, pues mantuvo una serenidad importante, pero a partir de que volvemos a tener una cierta, entre comillas, todavía no tanta, pero una cierta alegría en la vida, pues empiezan a resolverse, bueno, o a surgir los problemas que han surgido, y que de alguna manera ha llevado a que, por un lado, una estrategia mal enfocada de Ciudadanos, entendiendo que le venía muy bien una convocatoria de elecciones en un momento que las encuestas le daban muy buen resultado, pues claro, ha chocado con dos partes. Una, los grandes partidos, ninguno de los dos le interesaban las elecciones, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, porque se veían en esto. A partir de ahí, yo es que de verdad lo estoy estudiando como un fenómeno, vamos, estupendo, de cómo le ha salido la jugada a Pedro Sánchez, que ya decía a una novia de Majadahonda con poquitos años que quería ser presidente de gobierno. O sea que, fijaros, el tío cómo ha tenido la tenacidad, y ahí está, ¿no? Y además, es la primera vez que hay un gobierno realizado de esa forma absolutamente legal, con la inmensa mayoría, que va a ser un gobierno más caro porque el 80% no tiene escaños. Entonces tenemos que ver pues, la rentabilidad de muchos ministros y que la mayoría no tengan escaños, pero muy bien enfocado. Y por terminar la primera parte, esa estrategia que pone el Partido Popular, que es la que le hace ganar a él y salir, que es la de te doy 4 días para hacerlo, ha sido al final la que le ha resultado bien a él. La estrategia de no darle tiempo, entendiendo que no iba a tener tiempo para poder negociar con todo el arco parlamentario, resulta que es la que mejor le ha salido. Porque eso es muy sencillo. Cuando no tienes tiempo, dices, bueno, ¿hay un tema común de sacar al presidente? ¿Sí o no? ¿Tú dónde vas a estar? Oye, a ver si hablamos. No, pues ahora mismo no podemos hablar, esto tiene que ser después. Y eso, fijaros, que se le ha vuelto al Partido Popular. Si el Partido Popular hubiera dado mucho más tiempo, pues hubiera habido más conflictos, filtraciones, los de Bildu quieren. Bueno, en definitiva, ha surgido. Y yo creo que él ha pasado a una fase muy bonita en política. Es que como ha estado en la gran soledad permanentemente, y cada vez que ha tenido una posibilidad, ha habido dentro del partido quien lo ha querido machacar, entonces él está trabajando y ha seguido trabajando con sus asesores externos y 4 amigos en soledad. Esa soledad le ha venido también que ahora no tiene ataduras para nombrar un gobierno. Fijaros que no existe ninguna manifestación de ningún varón ni ningún sector. No. Hoy todo el mundo creo que estamos todos iguales en la expectativa de ver con qué rapidez y con qué eficacia, porque es un gobierno efectista. Ya veremos, como dice Manolo, si posteriormente todo eso se hace una realidad. Pero la verdad es que hay algo impepinable, y lo hemos comentado tú y yo algunas veces, ¿no? A partir de que eres presidente, primero, quien abre los telediarios, quien abre las portadas, es el presidente de gobierno. Por lo tanto, poco a poco veremos cómo ya vamos olvidando otras situaciones. Una cosa fundamental que tiene, y ya también hay comentarios, el primer presidente que sabe hablar inglés y ya sale en Europa. Y eso, tener una comunicación con los líderes europeos, ha hecho un guiño importante a Europa, en el sentido de el nombramiento del ministro de Exteriores y el de Economía, que eso sabemos perfectamente que Europa te dice, bueno, juegue usted con lo que quiera, pero estas dos cositas que las podemos. Entonces yo creo que ahora mismo el escaparate, la primera acción es de 10.
Es de 10. Y por decir algo más, pues que ahora tiene una segunda parte complicada, porque sí es fácil, entre comillas, sí es fácil, digo, cuando eres capaz, cuando cogiendo el teléfono eres el presidente del gobierno, pues puedes hablar con mucha gente que se te pone. A partir de segundo o terceros niveles, vamos a ver cómo llega. Yo creo que eso incluso va a ser un condicionante para las elecciones en Andalucía. O sea, las elecciones en Andalucía se pueden convertir en unas primarias de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si hace una buena estrategia con Andalucía y le sale bien, seguirá subiendo. Yo creo que el panorama que tiene en estos momentos, yo creo que es, magnífico. Lo único que queda es que los que se han quedado un poco en esto retrasados y yo creo que es poco tocados, es Ciudadanos, porque Ciudadanos no conocía la política de los viejos partidos políticos y creía que te podía entrar en esto de manera sin pensar, porque no se pensó. Yo creo que el error que ha tenido Ciudadanos es estar, una vez que pasó el tema de la sentencia, permanentemente diciendo se acabó la legislatura, y eso lo ha aprovechado el Partido Socialista. Bueno, yo veo dos cosas. La primera es el gobierno en sí mismo, ¿no? ¿Qué impresión me causa a mí ayer cuando empiezan a salir los nombres, ¿no? Mi impresión fue muy grata, pero por una razón que dirán, a lo mejor esa razón no es en sí misma razonable. A mí me pareció muy grata porque había muchas mujeres y porque yo, por mi experiencia de la vida, sé que las mujeres son mejores que nosotros, hacen las cosas mejor, son más responsables, son muy competentes, luchan por las cosas, y ya eso a mí me gustó, con independencia de que alguna de las integrantes del equipo femenino no me resulte especialmente agradable, ¿no? Algunas no. Por lo pronto, la impresión de conjunto me pareció muy grata, y yo creo que este país se merece un gobierno así, por lo menos en principio, ¿no? Luego, hombre, me gustó mucho, no lo voy a negar, ¿no?, escuchar al nazi Torra diciendo que estaba que era una pésima noticia lo de Josep Borrell, ¿no? Eso francamente me encantó. Es decir, que a esta basura nazi, racista, que dice que yo soy una bestia con un fallo en el genoma, me parece que cuanto peor para ellos, mejor, ¿no? Y después también, otra cosa que me encantó fue la cara de crispación que vi a alguna portavoz de Podemos. Es que estaba que echaba las muelas, ¿no? Están de un enfadado. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez y el entorno cercano, que de alguna manera ha participado en la decisión de presentar una moción que no podían negar, que no podían negarle. Y después también construir este gobierno, que lo ha hecho para un año, pero con vistas a continuar, es decir, con vistas a ganar las elecciones, que esa puede ser tal, ¿no? Eso también me gustó mucho. O sea, repetimos, lo del nazi Torra, lo de Podemos, y luego también lo de los separatistas vascos, ¿no? Lo de, por ejemplo, lo de Marlaska, lo mal que le ha caído a Otegi. Se le ha caído como, dice que es como una pésima noticia, ¿no? Pero claro, dicho esto, que son las notas que me han resultado agradables, ¿no? Hombre, ahora va a salir el toro por el corrillo. Y el toro es un Miura de 5 años que se la sabe toda. Por lo pronto, el primer toro que va a salir por el toril es el toro de devolverle al Congreso los presupuestos. Porque, vamos, está clarísimo que el Partido Popular no le va a perdonar al PNV la traición de haber firmado unos presupuestos y la gobernanza del país para llevar sus presupuestos y que lo haya asesinado por la espalda, ¿no? Claro, estaba muy bien montado, el engranaje está perfecto. Hay un párrafo de una sentencia que no es firme, que dice que el PP tiene que pagar 200 y pico mil euros y que es responsable que es el partido de la corrupción absoluta, total en España. Bueno, entonces ahora el PP en el Senado ha dicho hábilmente, no, esto vamos a poner enmienda. La enmienda es que
los 540 millones de infraestructura, es decir, en cash, pues se los van a dar a los pensionistas. Con lo cual, a ver qué hacen los pensionistas que están presentándose en Bilbao todos los días y a dónde va Rajoy. Es decir, ese es el primer toro, pero le van a salir muchos más toros. Claro, cuando se reponga el señor Pablo Iglesias, cuando se reponga de lo que significa que con su gran número de votos le ha dado a Pedro Sánchez el gobierno, para que Pedro Sánchez haga a este gobierno y empiece a controlar los grandes, algunos de los cuales él quería o se creía con derecho. No te olvides de una cosa, Enrique, que ayer el PP anunció por boca de Alonso, el que fue ministro, que las enmiendas que atañen a Euskadi no se van a tocar en el Senado. Y lo dijo él ayer, que es el presidente del PP en Euskadi. Pues yo no me lo creo para nada, Manolo. Porque es que no me lo creo. Teme la reacción electoral que eso pueda tener luego. Rafael. Ya. Bueno, yo un poquito en la línea de uno de los puntos que ha tocado Emilio. A mí me gusta mucho el conjunto del nuevo gobierno y creo que detrás hay una enorme libertad de elección. Bueno, tan enorme que yo dudo que haya habido en tiempos de democracia, en el PSOE seguro que no, nunca ha habido las manos libres que ha tenido Pedro Sánchez para elegir a los ministros. Y efectivamente, también coincido contigo, Emilio, en que posiblemente esa es la condición de su anterior y lamentable soledad. Es decir, al no tener apoyos políticos, esos apoyos son apoyos y condicionamientos. Claro. Y entonces no tenía apoyo, pero tampoco estaba condicionado, ¿no? Y muchas veces se han hecho gobiernos teniendo referencias a los poderes territoriales, que haya unas cuotas para que haya una representación y que los varones territoriales estén un poco tranquilos por la representación. Y otras veces por lo que se suponía que políticamente tenían detrás como representación de sector. Y entonces se ponía a alguien que podía representar un sector de la industria, un sector del sindicalismo, un sector... Y en este caso yo veo una enorme libertad en el juicio personal de los que iban a ocupar los puestos. En lo personal, en la capacitación y en la experiencia. Es decir, muy cercano. Gallegos, catalanes, andaluces, sí, o sea que sí, si pero, no hay un reparto pero no hay proporcionalidad. Pero están todos. Bueno, claro, pero es que, hombre, tiene que ser el gobierno de España, claro. Y entonces, bueno, pero no ha habido, es que venimos de una época en que había cuotas, es decir, que según la representatividad de las comunidades autónomas, el varón entendía que tenía que haber 2 o 3 ministros de su cuerda y tal, ¿no? Y yo veo que hay una elección por niveles de preparación académica y experiencia de gestión, ¿no? Otra cosa después será la política. En este caso también hay otra cosa que me parece interesante recalcar, y es que nos lamentamos muchas veces de que la política no se actúa con vista larga, entonces no se hacen planes de futuro como debe ser, no hay acuerdos políticos que estén por encima de la coyuntura, pero después nos encontramos con una situación de estas donde los astros parece que se alinean y dices, bueno, pero si es que la política es coyuntura, ¿no? Y entonces vemos a un gobierno que sale en una coyuntura que deja a todo el mundo descolocado, hasta los medios de comunicación madrileños y más informados del asunto se llevan una gran sorpresa con la dinámica, y es una dinámica que se fuerza sin planificarse por nadie, porque los partidos han planificado en función de sus parciales intereses. Y esa planificación de parciales intereses han creado la coyuntura general, que ha sido enormemente favorable a Pedro Sánchez y le ha permitido crear un gobierno pues que hay muchas expectativas. Y después el otro tema, el otro gran tema. Todo el mundo estaba pendiente de la temporalidad del nuevo gobierno, de la temporalidad.
Ciudadanos lo quería inmediata, incluso un gobierno de gestión que convocara. Y el PSOE diciendo, no, un cierto tiempo de normalización y ya después convocaré. Y se ve el gobierno que tenemos para España y dice, qué lástima que no tenga una mayoría parlamentaria y nos dure 4 años este gobierno. Qué lástima. Pero es que esa es la apuesta que ha hecho Pedro Sánchez. Qué lástima, porque aquí ha habido, eso es lo que quiere, para que eso pudiera ser así, ha habido desprendimiento de intereses personales en muchos de los que han entrado en el gobierno, que también es ejemplar, que muchas veces se critica a los políticos de forma genérica y tal, y aquí vemos situaciones personales que se van dejando mejores perspectivas económicas y profesionales en otros sitios por entrar quizás unos meses en un gobierno provisional, ¿no? Claro, sí, yo quería apuntar algunas cosas porque, claro, como lo que estamos hablando es del gobierno antes de actuar, cuando se está haciendo la foto, pues vamos a seguir, yo voy a seguir hablando de eso. Lo primero, yo creo que de donde se parte, un primer efecto es que al PSOE como organización, yo creo que le ha elevado muchísimo la autoestima. Por primera vez, el Partido Socialista se siente con una sonrisa y algo orgulloso de algo que concierne a su partido, que estaba prácticamente casi desaparecido, con un secretario general que había sido expulsado, que luego lo retomó, pero que no era ni siquiera diputado. Por tanto, eso es un primer efecto. Y algunas curiosidades en los nombramientos que se han hecho. Decía Rafael, y lleva toda la razón, que por primera vez aparece dentro de lo que ha sido la tradición del Partido Socialista el que quien va a formar gobierno lo hace libre de manos. Y lo hace libre de manos, sin hipotecas, porque había ganado, y de qué manera, unas primarias dentro del Partido Socialista. Esta vez no ha habido ni un solo varón, ni nadie que haya dicho líneas rojas, pero ¿qué se va a hacer? ¿A quién se va a nombrar? Nada, nada, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista es pedrista al 100%. Nada. Aquí no hay otro... Por tanto, ha aprendido. Pero luego, algunos nombramientos. Su jefe de gabinete, Iván Redondo. Iván Redondo ha sido consejero en el gobierno de Monago, en Extremadura. Ha asesorado a Albiol, del PP. Ha asesorado por poco tiempo a Podemos. Y ahora es el jefe de gabinete. Marlaska, pues Marlaska es una persona que está en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Y ahora va a ser el ministro del Interior, que no es cualquier cosa. Margarita Robles es una persona que siempre ha estado algo cuestionada porque no es militante del Partido Socialista. Ahora va a ser ministra de Defensa y se hace cargo del CSIC. Del CNI. Entonces, estamos hablando de algunas curiosidades que tienen su peso. En el tema de la representación de las comunidades autónomas que decíamos, es que se ha hecho lo contrario de lo que se hacía antes. Se han nombrado gente de las comunidades autónomas que tienen un perfil propio y no dependen del presidente de esas comunidades autónomas. Muchos de ellos incluso se han aliviado un poco con que se los lleven a Madrid. No así en el caso de Andalucía, en donde la persona que se ha llevado ha sido, yo creo, que una buena jugada, porque es la persona que siempre ha sonado como sustituta de Susana Díaz y que ahora es la persona a la que Susana Díaz le va a tener que plantear sus reivindicaciones en cuanto a un tema fundamental del que ha hecho bandera Susana Díaz durante todo este tiempo, que es el tema de la financiación autonómica. Y que ella misma lo exigía en Madrid. Y ahora pues va a tener que planteárselo a su hasta ahora consejera de Hacienda. Y para terminar, que yo creo que es lo más importante, cuando se habla del partido de que da que jugar, las jugadas sucias que se pueden hacer, quien no entienda que igual el 8 de marzo ocurrió lo que ocurrió con la mujer, el movimiento feminista, y eso tiene un antes y un después, quien no entienda que la política actual se juega sin mayorías
y se juega en base a la negociación, al acuerdo, y que eso es lo que va a presidir la política, y el que no pase por ahí no tiene nada que hacer en la política moderna, porque es así como vienen dados, incluso con la contradicción de la gente que te plantea que llegues a acuerdo, y cuando llegas a acuerdo te dice, ¿pero qué le habrá dado? ¿Pero qué traición se ha hecho? Etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso que se inaugura a nivel local, no olvidemos, la alcaldesa de Barcelona tiene 11 concejales de 41 y está gobernando. En comunidades autónomas, este caso de sin mayoría están casi todas. Y ahora en el Gobierno de la Nación, pues se va a dar esta circunstancia, además añadido con una mesa del Parlamento que tampoco te es afín en cuanto a la mayoría, y con un Senado que tiene la mayoría absoluta del otro. Pero quien crea que volviendo a la antigua política del enfrentamiento, del obstruccionismo y eso, va a sacar rédito, creo que se equivoca totalmente. Yo creo que vamos a hacer una pausa, que estamos un poquito fuera de tiempo, y ahora volvemos. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando de la toma de posesión esta misma mañana de un nuevo Consejo de Ministros, y Emilio había pedido la palabra. Bueno, y era por terminar lo que habíamos comentado anteriormente, lo bonito que ha conseguido Pedro Sánchez, lo que quisiera todo candidato y presidente de gobierno, que es poder hacer un gobierno independiente. Independiente llamado como con la independencia que yo tengo que tener para nombrar un gobierno, más que porque sean independientes. Porque fijaros que solamente en el número de mujeres que hay se convierte en el primer país con más mujeres que en esa cantidad tan importante en comparación con hombres. El colectivo gay exactamente igual. Hay movimientos que están hablando porque hay un gran lobby general, ¿no? Entonces, esa oportunidad yo creo que va a ser difícil que se vaya a dar, ni siquiera si algún día tiene ocasión Ciudadanos, porque ya está en la dinámica de los partidos. Esto creo que va a ser histórico por la forma, la posibilidad y la poca atadura. Bien, bueno, podemos hablar de todo, del gobierno, de la amplitud, de la aceptación, pero hay un hecho, que ese hecho es obstinado y que no va a cambiar. Y es que el Partido Socialista cuenta con 85 diputados en un Parlamento de 350 diputados. Entonces, eso significa que va a tener que dialogar bien, claro, pero vamos a ver qué dialoga y cómo, porque la posición, por ejemplo, de Cataluña es maximalista, ¿eh? Nosotros no nos rendimos, ha dicho este tipo, ¿no? No nos rendimos. Es decir, nosotros vamos a seguir, comillas, construyendo la República en Cataluña, y vamos a seguir llenando de cruces y de lazos amarillos el mundo mundial. Vamos a seguir invirtiendo ahora que no tenemos... Es decir, va a hacer cosas que obliguen al gobierno a plantearse la puesta en vigor de nuevo del 155. Otra cosa, ahora eso por la parte donde tiene Esquerra, el PDK y Junts per Catalunya. Son 3 partidos. Pero es que luego, si lo que... Pues yo lo que ha dicho de Álava no me lo creo. Yo creo que en el Senado van a saco contra los presupuestos y le van a crear un problema al gobierno. Sí, bueno, por lo pronto han parado para que vaya un ministro a defender en el Senado lo que habían criticado y habían tumbado en el... Bueno, entonces eso será de inmediata. O sea, eso va a ser, todo esto es inmediato. Pero es que también ha ocurrido algo, que de inmediato se ha ido Rajoy. Se ha ido de todo. Y con Rajoy se ha ido todo lo que estaba... O sea, todo el coro de plañidera de la última reunión del Comité Nacional del PP, estaban todos llorando a moco tendido porque se va el líder. Toda esa gente han caído con el líder. Y ahora se va... Eso está por ver. Claro que está por ver. Como tanto está por ver. Pero se han caído, Emilio. Sí, sí. Y ahora, si ponen un nuevo líder... Que yo, por ejemplo, creo que puede ser el cántabro, el de Santander. Íñigo de la Serna, que es un tipo, oye, que yo creo que está mejor que el gallego. El gallego es presidente en efectivo. O sea, vamos a decir una cosa, en el caso del gallego, y eso lo hace muy bien,
vamos, se ha resistido siempre porque mantener en estos tiempos una mayoría absoluta, claro, y venir una mayoría absoluta reciente de un año, ¿eh? O sea, que él es presidente. Que él no creas tú que si lo hace porque realmente tiene pues un sentido de partido. Si llega Íñigo de la Serna a presidir el Partido Popular, Íñigo llevará a otro tipo de gente. ¿Y qué te crees? ¿Que no va a hacer en parte, en lo posible, lo que ha hecho Pedro Sánchez en el país? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, uno y otro... Todos nuevos y Javier Arenas. No, bueno, vamos a ver, porque yo pienso que una de las cosas que ha pretendido y pretende Pedro Sánchez es volver a dos grandes partidos. No un partido de 85, sino un partido de más de 120. Tanto uno como el otro, de tal manera que los dos grandes partidos configuren un centro político de estabilidad de este país. No esta cosa que hay ahora, ¿comprende o no? Eso es lo que yo pienso. Cada uno va a luchar por conseguir otra vez un centro político muy amplio. ¿Quiénes son los que, en mi opinión, han perdido aquí hasta la manera de andar? Los de Ciudadanos. Es muy duro que el líder de un partido que, al parecer, las encuestas lo llevaban al cielo, escuche decir al que hoy además es presidente del gobierno: usted miente, usted es un mentiroso, usted no tiene palabra. Esa descalificación absoluta en presencia de todo el mundo, eso le ha hecho un daño al líder de Ciudadanos enorme, ¿eh? Rafael. Bueno, efectivamente, Ciudadanos se ha quedado muy descolocado de la oposición, se ha quedado, parecía que sin terreno político, cuando antes parecía que lo iba a ocupar todo, ¿no? Hombre, yo soy pesimista en cuanto a la posición del Partido Popular, Manolo. Yo creo que va a intentar boicotear todo desde el primer momento, aunque sean temas de enorme gravedad. Porque siendo muy grave el asunto de Cataluña, no lo hay mayor que el terrorismo etarra. Y vimos la actuación del Partido Popular con el tema del terrorismo. Es decir, que acusando al PSOE de negociación, de intentar pactar por detrás del Parlamento y tal. Y yo creo que además ellos mismos empiezan a lanzar mensajes que justifiquen esa postura de boicot para todo y a toda costa. ¿Cuál es esa estrategia que se está planteando para que parezca justificable lo otro? Pues decir que es un gobierno que, si no es ilegal, es ilegítimo. Que la gente no entiende muy bien. No, eso no puede decir. No. Gobierno legal. No. Que es legal, pero es ilegítimo. Que ha dicho que puede ser ilegal. No, para nada. Es un legal, completamente legal. Pero la ilegitimidad en función de la actuación... Política. Sí, pero es que eso no entiendo. O sea, eso es de yo voy a abrir la puerta para que haga lo que haga, mi electorado entienda que está todo permitido, todo. Ya sea el tema de Cataluña, ya sea lo que sea. Es decir, ahora mismo es a muerte desde ya, a poner impedimentos, porque lo hemos visto con temas de gravedad máxima. Y entre otras cosas, porque lo tiene que hacer así, sí, porque tiene que radicalizar, porque Ciudadanos, si quiere estar por encima del PP en un momento en el que ya el PP va a estar como oposición, o se pone a la extrema derecha o tiene poco que hacer. Por lo tanto, tiene que ser un planteamiento. Pero yo os diría, te doy la razón, Rafael, y los que ya llevamos tiempo, que ya tenemos una edad, sabemos cómo se comporta el Partido Popular cuando está en la oposición. Todo el sentido de Estado que reclama cuando gobierna y que dice él que tiene cuando gobierna, lo pierde cuando está en la oposición. Y utiliza todo, pero todo es todo, cuando está en la oposición. Pero hay una diferencia. Lo decía yo antes, estamos en un momento político que el que no entienda que hacer política hoy significa que la palabra diálogo no es traición y que la palabra diálogo es imprescindible cuando no se tienen ni se van a tener posiblemente en el futuro mayorías absolutas, quien no entienda eso quedará marginado por la gente. La gente no va a aguantar seguramente
esas formas viejunas de hacer política basada en el oportunismo, en acusar a los demás de traición y solo yo soy el depositario de las esencias de la unidad de España, de la defensa de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. El que se empeñe en hacer ese tipo de política se lo va a llevar por delante la historia. Traidores son los nacionalistas catalanes. En segundo lugar, el tema que se ha dicho de Ciudadanos efectivamente ha quedado tan descolocado, porque ya ocurra lo que ocurra, la novedad que seguramente iba a introducir nada más ganar las elecciones Ciudadanos, pues será ganado por la mano Pedro Sánchez, nombrando un equipo con más mujeres que hombres, nombrando un equipo europeísta, nombrando un equipo muy enfrentado al nacionalismo, con un ministro del Interior conocedor de todo lo que haya que conocer, etcétera, etcétera. Por tanto, ojo. Y en tercer lugar, ¿qué va a hacer el gobierno con 84 diputados? 85. Bueno, mirad, por curiosidad, la cantidad de iniciativas que se han aprobado en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos, Podemos, PNV, incluso los nacionalistas. Muchas de esas serán ahora recogidas y eso, porque claro, quien piense que Pedro Sánchez va a abordar reformas de gran calado, pues no puede hacerlo. No puede hacerlo, primero por el tiempo y segundo porque, y tercero, esa política que yo decía antes de acuerdo y diálogo, hay que meterse en la cabeza. Sin el Partido Popular no se pueden hacer reformas de fondo ni abordar temas de Estado, porque es un partido que tiene 134 diputados y por tanto no se le puede hacer un pacto del Tinel dejándolo aislado con un cordón sanitario. Es que esa es la vieja política. La nueva política es la que incorpora el tema. Hemos visto aquí en el Ayuntamiento de Cádiz que un equipo de gobierno que tiene 10 concejales ha sacado los presupuestos con 17 votos. Solo el Partido Popular después de estar escarmentando durante 2 años, por fin se ha dado cuenta. Claro. Con escarmiento. Y es que la política hoy por ahí, y el que no entienda eso y vuelva a las manifestaciones en la calle, enfrentando a los de Vox con los otros, pues no. Por eso ahora también es tan importante los nombramientos de, segundo, quién va a ser el fiscal general del Estado, quién va a ser el ministro, el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, etcétera, etcétera. Sí, Manolo, pero siempre vamos a tener el mismo escollo, Manolo. Vamos a pensar, es que hay el mismo escollo. El escollo es la estructura legal del Estado español. El Estado español está constituido por un conjunto de leyes que hay que acatar y que hay que obedecer, y el que no las acate y las desobedezca comete un delito, y los delitos son perseguidos por el Estado a través de la ley. Por lo tanto, está muy bien lo que es el diálogo, pero bueno, yo puedo hablar contigo, Manolo, de lo que podamos hablar. Pero de lo que no podamos hablar, no podemos hablar. Pero en eso estoy de acuerdo. Y cuando los catalanes han en dicho eso estoy de acuerdo. Esto es un no diálogo. Es un no diálogo. Enrique, si lo bonito... Yo planteo el no diálogo. Y por lo tanto, estoy obligado a ponerte encima el 155 de nuevo. Sí, es decir, yo no te puedo autorizar las cuentas para que tú empieces a gastarte el dinero del FLA o el dinero del FLO en pagar embajadas en el exterior de tal, o pagar independentismo, o, comillas, construir la República. Porque ese dinero no está para eso. Por lo tanto, esto lo debe saber Pedro Sánchez perfectamente. Y ya lo sabe. Por lo tanto, y las dificultades que va a tener, vamos a hablar de diálogo, perfecto, pero vamos a constituir. Y después, otra cosa fundamental para que necesita España, yo creo que lo necesita de un modo perentorio, es llegar a un gran acuerdo de la mayoría representada en el Parlamento, de la gran mayoría, para cambiar las leyes. Hay que modificar leyes, que hay que modificarlas, ¿entiendes? Y esas leyes, ¿cómo se modifican? Contando con una amplia mayoría. Esa amplia mayoría hay que buscarla para hacer esa reforma de las leyes que son tan importantes. Por tanto, las cosas, vamos a ver, que finalmente aquí todos somos de aquí y tenemos que solucionar esto entre todos, no unos contra otros, Manolo. Enrique, cuando habéis puesto el ejemplo de Cádiz, viene muy bien. Si lo bonito de esta estrategia, que yo me quedo alucinado, ha sido que lo que indicaba al principio, ese corto espacio de tiempo que le han dado para presentar la moción de censura, que ha cogido a todo el mundo mirando a la luna, ha hecho
que se haga presidente del gobierno siendo conocedor y habiéndose librado en ese proceso de tener que negociar y hablar con nadie. ¿Por qué? Porque tú lo decías muy claro. Hay una ley, o sea, evidentemente, por mucho que diga, acercando a los presos, no sé cuánto, que la gente... Olvídese usted. Sí, estoy convencido de que si llega el momento de que hay que implantar el 155, lo hará. Y es más, lo hará a lo mejor, y a lo mejor no con tanto chirrío como con el Partido Popular, porque no es lo mismo que ese tipo de cosas lo haga la derecha que lo haga la izquierda. Él está absolutamente liberado porque tiene, por un lado, la Constitución, la ley, y es lo que está trabajando, como alguien dijo antes, no sé si has sido tú, que él está trabajando para hacer de aquí a las próximas un partido que de 85 pase a 140 o a 120. Os voy a poner un ejemplo clarísimo. Mira, por ejemplo, se está diciendo, hay que acercar los presos a las cárceles catalanas. Perdona, no existen cárceles catalanas. Existen las cárceles del Estado español en Cataluña. Un ejemplo. Otro, especialmente hiriente. Dice, es que el gobierno catalán tiene que dialogar con el gobierno español. ¡Falso! El gobierno catalán es un gobierno español. El gobierno de Cataluña tendrá que dialogar con el gobierno de España y no con el español, porque el gobierno andaluz es español y el gallego es español. Y el otro es español. Es que decir, hay que empezar a luchar contra esta termita del lenguaje nacionalista que está acabando con la cabeza de la gente. Cárceles catalanas, Manolo, eso no existe. Pero vamos a ver. Son las cárceles españolas en Cataluña o en Andalucía o en Canarias. Pero vamos a ver, Enrique, le preguntaron el otro día al que hoy ya es ministro de Fomento y secretario general del PSOE. Sí. ¿Se va a levantar el control de las cuentas al gobierno de Cataluña? Y dijo no. Mientras la situación no se normalice, esa situación va a permanecer. Si se normalizase, pues tendría el tratamiento que tiene cualquier otra comunidad autónoma. Por tanto, eso está claro. Está claro. Es que lo que yo no sé es por qué se tiene que dudar de que es más español el gobierno del Partido Popular que el del Partido. No, pero lo dijo. Es verdad que se está utilizando el tema del acercamiento de los presos. El acercamiento de los presos tiene un problema. Hoy por hoy tiene un problema, y es que cuando no son sentencias firmes y todavía se está en periodo de instrucción, es el juez el que decide en qué cárcel se está. Y cuando haya una sentencia firme, se podrá decidir si se acerca a cárceles, no es que sean catalanas, más próximas al sitio de residencia de su familia, eso como ocurre. Está en la ley. Por tanto, eso es la ley. Por tanto, no sé por qué, en cuanto al tema 155, no ha habido aliado más firme en el tiempo que el 155 ha permanecido que el Partido Socialista y fundamentalmente Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que lo que no podemos es estar continuamente dudando, continuamente haciéndole, proponiéndole actos de fe al que está allí para sembrar la duda de que algo debe haber por ahí. No estoy muy tranquilo con la cosa. Esa duda se yo creo que no. Sí, yo la veo en ti. Yo la veo en ti totalmente. Yo la veo en ti totalmente. Yo creo que la llegada al gobierno de Pedro Sánchez ha cogido en buena coyuntura con el tema nacionalista. ¿Por qué? Claro. Recordaréis que no hace demasiado tiempo, sino más bien poco, que yo bromeaba diciendo, cuando Pedro Sánchez se manifestaba de forma pública con el federalismo y tal, yo venía diciendo, esta semana soy susanista. ¿Por qué decía yo? Pues fundamentalmente por el tema que hacía del asunto de la nación española y de la igualdad de todos los españoles independientemente de los territorios donde vivieran y tal y cual. Aquel a mí no se me olvida, porque hace poco no se me puede olvidar, ya se me irá olvidando, espero. Pero cuando llega Pedro Sánchez, ahora viene de apoyar el 155 cuando está en la oposición y tiene un coste político para ellos, para el PSOE, porque ese apoyo le va a impedir tener una clara diferenciación en la opción política al electorado, que ha estado durante mucho tiempo intentándola por la vía del federalismo y tal, pero llega la situación grave, se da cuenta que aunque me cueste, no me pueda diferenciar y me metan yo me pliego, me callo y digo que sí, estando en la oposición, y voy hasta de comparsa
firmando el 155, ¿no? Bueno, Rafael, yo creo tú sabes que ese pacto consistió en yo te apoyo en el 155 para que tú convoques elecciones en Cataluña inmediatamente. No fue porque a lo mejor hubiera sido conveniente haber mantenido el 155 mucho más tiempo. No vamos a hablar del 155, sino de... Bueno, vamos a cambiar un poquito nada más de tema, a ver qué os parece la crisis abierta, la dimisión de Rajoy, el Partido Popular y la oportunidad. Emilio, ¿tú crees que Arenas estará como siempre con el ganador, no? Hombre, eso es evidente. Lo que pasa es que sea no sé Núñez si... Feijóo, sea Íñigo de la Serna, como dice Enrique, Bueno, sea Soraya Santa María, incluso Cospedal. Incluso Cospedal, sí. Bueno, además Cospedal estuvo con él. Y por tanto, Antonio Sanz. Y entonces Antonio Sanz. Bueno, yo creo que hay un momento que se va a vivir muy difícil, muy complicado en el Partido Popular, aunque, entre comillas, complicado, yo le llamo a que, claro, ¿cuál es el problema en un partido como el Partido Popular que tiene normalmente, como yo le decía a Miguel Arias, como siendo ministro Miguel, aquí es que hay un exceso de abogados del Estado, un exceso, pero toda esa gente, ese exceso que hay, no tienen ningún problema porque irán a su retaguardia, los llamarán. El gran drama es que el Partido Popular imitó a lo que en su día criticaba, y entonces estaba yo en política, al PSOE, diciendo que es que el PSOE profesionalizaba a la gente y tal y cual, y resulta que ahora ha profesionalizado un montón de gente que entonces era de nuevas generaciones, más de 4.000. y que ahora es la primera vez, Más de 4.000, la primera vez que le ven las orejas al lobo, y no hay que nombrar a ninguno, que los conocemos. Entonces, todos, ¿no? ¿Antonio Sanz ejercerá la abogacía por primera vez en su vida? Bueno, pues es una de las posibilidades que también le da la vida, que creo que es importante, porque tener un contacto con la realidad es bueno. Entonces, creo que lo difícil es buscarle a quien quiere que le lleve el primer caso. Lo difícil es buscar a quien quiere que le lleve el primer caso. Creo que esa va a ser la dificultad mayor. Ya, pero ¿Y si lo pierde el primer caso? Claro, ya tenemos un ¿Pero problema. tú lo dudas? Tú sabes que Radomir Antic siempre decía: el primer balón que juegues que vaya bien. Ya verás cómo luego las cosas pueden ir bien. Entonces, el gran drama que hay, que incluso aquellos que tenían asegurado el escaño, ahora no lo tienen. Incluyo a todos, incluyo hasta doña Teófila Martínez. Es decir, ahora hay un momento de crisis. Gran momento Teófila criticando a Aznar, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, yo creo que ha estado... Emilio, pero yo antes lo intenté decir Ahí ha antes. hecho un kichi. Ha hecho un kichi, ¿eh? Pero mira, lo intenté decir antes. Ha dicho, imagínate que llega el gallego o que llega con una diferencia, el está en activo y el otro no. El montañés. El cántabro. Esta gente, por supuesto, que van a renovar el partido. Porque para tener lo mismo... menos a Javier Arenas. No, a todos. Es que si no, también. Bueno, vamos, el primero. Mira, tendrán que renovar, si no renuevan, se van a quedar rinconaditos, mirando como albiol. Estos harán un albiol. Un albiol. Decíamos... Esto no es el Partido Socialista, ni es Podemos. Mira, es decir, las estructuras porque el problema es que en el Partido Popular renovar significaría tener que sacar una página de recursos humanos, porque han quemado tantísima gente que se han dado cuenta que no podían hacer nada porque siempre están los mismos, que a ver ahora a quién coge para renovar. Igual Pozuelo, cuando reabra el despacho, le da una pasantía a Antonio Sanz. Puede ser, todo puede ser. De todas formas, yo creo que mal haría el Partido Popular si no se da cuenta de los tiempos que corren. Y los tiempos que corren hoy no son para con el dedo señalar a ningún sucesor, porque yo soy de los que pienso que el Partido Popular, que es el partido con más militantes de todos los partidos en España, o por lo menos eso es lo que se dice, esos militantes no están incapacitados hasta el punto de que no puedan decidir quién debe ser su líder. Y yo creo que no incorporarse Rajoy no tiene dedo ya, pero vamos a ver, no incorporarse a eso sería un error, porque siempre van a ser líderes que van a estar muy contestados, no solo internamente, sino externamente también. Por tanto, yo creo que eso en parte va por ahí. Cuando se habla de las estructuras rígidas que tiene, el Partido Socialista ha tenido siempre unas estructuras en cuanto al aparato en el que parecía imposible
que alguien que no fuese de la cuerda del aparato, pues iba a ganar unas elecciones, unas primarias, y hemos visto hasta dónde ha llegado. El otro día había que ver la cara de Susana Díaz cuando veía prometer, supongo, a Sánchez en la presidencia del gobierno, porque se vería ella hace un año y pico cuando pudo haber ganado pero no ganó. Por tanto, esas estructuras de las que hoy se habla, ese cambiar de aquí a otro de allí pero que lleva 30 años en el poder, eso hoy ya no sirve. Y resistirse a eso es resistirse a la historia, y entonces tienen que darse cuenta que eso no es así. Y decía yo antes que Teófilo había hecho un Kichi criticando a la dirección, claro, con la diferencia de que Kichi critica al líder que está en activo y ella critica al líder que ya no es ni militante del partido al que ella pertenece. Mira, con relación al PP, yo creo que la renovación ya está hecha. Es decir, Rajoy se ha ido, ya está hecha la renovación. Punto final. Punto final de la renovación. Y segundo, esta operación ya empieza a ser favorable al PP por la caída de previsión electoral de Ciudadanos. Tema cerrado. El tema cerrado, es decir, mira, ahora Rafael, eso va únicamente a depender de tipo personal, de liderazgo nacional, pero eso, y se acabó. Pero, Rafael, eso va a depender de lo que decíamos antes, del tipo de oposición que haga el PP. Si el PP opta por la oposición con el cuchillo en la boca y sin consideración de nadie, el ciudadano irá jugando la carta de que yo soy más moderno. Ojo. Y presta atención, te digo, a lo mejor en 6 meses tiene ya Susana Díaz un candidato para las primarias en Andalucía. Hay que puesto terminar. por Pedro Sánchez. ¿Alguna dedicatoria? Bien, mira, primero, ¿A Javier Arenas y a quién más? No, a Jorge Bezares, porque fue el primero que mandaba WhatsApp en su día hablando de que un tal diputado que había que se llamaba Pedro Sánchez y tal, y la gente no lo quería. Enhorabuena porque la predicción salió. A mi amigo José María Román, que le he dicho en varias ocasiones que aunque ahora esté celebrando, y con tubernios también, con el tema de Pedro Sánchez, que se acuerde de mi carril, que ya ahora sí vuelvo otra vez a retomar. A Coco Blanco, que cuando me encuentro por la calle, pues también me da sus opiniones, que me sirven mucho para el conocimiento sociológico de la política en Cádiz. Y a Javier Arenas. Y darle un agradecimiento especial a David Navarro, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, que ha presidido algunos actos del primer encuentro de estudiantes iberoamericanos, que como sabéis se ha celebrado los antiguos estudiantes de medicina, incluso con algún momento que ha pasado familiarmente complicado, ha estado, y además ha demostrado que el ayuntamiento nos va a poder ayudar a determinadas cosas. Por lo tanto, ¿el carril pasa a ser autovía? Sí. Bueno, damos la bienvenida a la recuperación de Enrique Montiel. Se ha traído una camisa un poco narda, pero se lo perdonamos, dado que se incorpora, estamos en pleno mercado de fichajes, y ya que igual se va Antoine Griezmann, tenemos ahí en la recámara a Enrique Montiel. Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados de hoy, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano, a Manolo Gómez de la Torre por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.